Gracias, Rafa. Vamos a hablar acerca de la vergüenza. Esa bandida que a veces nos frena a hacer lo que queremos, porque en muchas ocasiones uno dice, ay, qué ganas de empezar este proyecto, qué ganas de ponerme a hablar en público, qué ganas de ponerme a hablar en las redes sociales, pero luego dice, ay no, ¿qué va a decir la gente? ¿Será que me van a juzgar? ¿Será que me van a criticar? Mejor no hago nada. Y al final terminamos frenándonos y no haciendo aquellos que nosotros queremos. Está con nosotros la psicóloga Erika García para que nos ayude a volvernos un poquito sinvergüenzas, un poquito nada más. ¿Cómo está? Hola, buenos días, encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente cuando el miedo al qué dirán nos frena la acción? Ok, primero que nada es importante poner el contexto, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Ocupamos de los demás para poder sobrevivir, para poder crecer, para desarrollarnos. Entonces, una clave, ¿verdad?, para nosotros como especie es lo que es la aceptación del grupo. Y aquí es donde entra la vergüenza, ¿verdad? Y la vergüenza sale como un aviso, ¿verdad?, que nos llega a nosotros de que hay una situación que podría poner en riesgo, ¿verdad?, la aceptación de las demás personas, ¿verdad? Eso es percibido como una amenaza, ¿verdad? Por eso es que está muy relacionada también como la vergüenza con el miedo. Van de la mano. Ahora, Van de doctora, la mano. el peso del qué dirán a veces hace que, por ejemplo, no hagamos un negocio, no estudiemos algo que queríamos hacer, porque ay, ¿qué va a decir la gente? Si yo ya estudié lo que iba a estudiar, si ya los años ya pasaron, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente si vendo algo? ¿Cómo hacemos para que no sea un obstáculo en nuestra vida? Cuando lo percibimos una situación como una amenaza de esa aceptación de los demás, ¿verdad?, empezamos con escenarios desagradables, escenarios de miedo, ¿verdad?, en donde, como decís vos, ¿qué va a decir la gente? Y si se burlan, ¿verdad? Y empezamos con los es que si digo una tontera, es que si hago el ridículo, es que si empiezan a hablar de mí, ¿verdad? Entonces es importante detectar esos es que sí que me están limitando a hacer porque no me quiero exponer. Ahora, ¿por qué será que es tan importante para tantas personas el qué dirán? La reputación que uno cree que maneja de la autoimagen. Y es que el exponernos, ¿verdad?, nos hace muy vulnerables. Entonces eso no es bonito, ¿verdad? Porque si pasa ese escenario de que es que si lo hago mal, es que si hago un ridículo, es que si los demás hablan, me hace sentir que soy débil, soy incapaz, ¿verdad?, ante los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de exponerme a ese riesgo, muchas veces decido no hacer nada. Sí. ¿Verdad? Y también muchas personas cuando sienten vergüenza prefieren aislarse. Ojalá que no lo vean. De hecho, cuando uno siente vergüenza, se tapa la cara. Uno desea pues, que nadie lo vuelva a ver. ¿Por qué? Es una manera de evitar, ¿verdad? Evitar las situaciones que me resulten de riesgo, que me resulten incómodas. Entonces trato de evitar. Entonces, en vez de subir algo a redes o exponerme, o en vez de ir a estudiar y jugarme el chance de que las cosas salgan mal y quedar en evidencia que me dé vergüenza, decido no hacerlas, ¿verdad? Entonces, claro, empiezo a aislarme, porque el evitar funciona extremadamente bien. Y me da alivio, porque esa emoción incómoda que es vergüenza, ¿verdad?, me la alivia. Voy para un examen y digo, no, la verdad es que mejor no voy. No sé si vos te ha pasado de que uno siente como, qué alivio. Ay, qué bueno, no qué hice la prueba de manejo. No fui. Exacto. Entonces, ese alivio funciona extraordinariamente bien para quitar la incomodidad a corto plazo. Pero a mediano y largo plazo me va a traer problemas porque me va a limitar en proyectos que tengo, ¿verdad? O cosas que son importantes, que son valiosas para mí, que no las hago por miedo a exponerme o a hacerlo mal. Porque socialmente el error está muy castigado. Y especialmente como en Latinoamérica, ¿verdad? Como que se señala a la persona que se equivocó por intentar hacer algo. Exacto. ¿Cómo podemos lidiar nosotros en nuestra sociedad con la crítica? Eso es muy importante. Lo primero es empezar a normalizar muchas cosas. Primero, no es que está mal sentir vergüenza, es una emoción normal, es una emoción muy humana, entonces, y todos hemos pasado por ahí. De una u otra manera hemos pasado por ahí. Entonces, normalizarla, porque aceptar que tenemos vergüenza
es casi un pecado, ¿verdad? Por un lado, normalizar el error, porque también hay una cuota de cierto, como decís, ¿verdad? Socialmente el error se castiga. Y no puede haber aprendizaje, es imposible que haya aprendizaje si no hay error. Entonces entramos en un ciclo, ¿verdad? No me expongo para no meter la pata, ¿verdad? Entonces no lo hago. Pero ¿cómo voy a aprender si no lo hago? Exacto. Entonces empieza ese ciclo de evitación, ¿verdad? Porque es imposible, precisamente como lo decías, aprender sin equivocarnos. Entonces también normalizarlo, ¿verdad? Es muy, muy valioso. ¿Y cómo hacemos para enfrentarnos a esta situación? Porque sabemos que, por ejemplo, para que un negocio salga bien, en la mayoría de los casos hay que fracasar algunas 3 veces, llevarlo hasta la quiebra unas 3 veces. Entonces, ¿cómo hacemos para poder lidiar con esta situación? Porque no es fácil. ¿Cuáles ejercicios prácticos usted nos puede invitar a hacer para poder alejar el miedo, alejar la vergüenza y mandarnos? Ok, aquí hay varias estrategias. Una es hacerlo poco a poco, de manera gradual. Si yo, como decís ahora con la licencia, como aprender a manejar, si yo pienso en este momento en la prueba de manejo práctica, me va a dar horror, me va a dar mucha vergüenza y la probabilidad de fracasar a mi cabeza va a ser muy alta. Pero entonces si vamos haciendo esa cosa grande que quiero hacer, la voy haciendo en pasitos chiquititos, puedo irme acercando de manera gradual. Bueno, lo primero que tengo que hacer es pagar el derecho de hacer el examen teórico. Ok, empecemos por ahí. Luego voy a hacer el examen teórico. Después busco una academia que me enseñe a manejar, ¿verdad? Entonces, esa tarea grandota la voy dividiendo y me voy aproximando de poquito. Entonces, esa vergüenza y ese miedo que también anda por ahí, me voy exponiendo a ellos de manera gradual. Esa es una manera que puede funcionar muy bien. Otra es empezar también a separar, a identificar y separar qué es un hecho y qué es una opinión. Puede ser que perdí el examen, perdí la prueba teórica. Bueno, eso es un hecho, la perdí. Es que qué tonta que soy, ¿cómo se me ocurre a mí haber pretendido hacer esto, verdad? Sí, claro, para variar, ¿verdad? Me equivoco, eso es una opinión que yo se la estoy añadiendo. Entonces es importante empezar a separar y empezar a identificar. Y nos enfocamos en los hechos, ¿verdad? Esa parte es súper importante. A veces nos juzgamos muy duro a nosotros mismos. Demasiado. Y nos hablamos como no le hablaríamos a nadie a nivel de grosería. ¿Cómo podemos hacer para aumentar nuestra autoestima, para valorarnos? Porque a veces la vergüenza va de la mano con una cierta inseguridad. Claro, entonces cuando separamos hechos de opiniones, también nos tratamos de una manera más justa, ¿verdad? ¿Soy una persona que perdió la prueba teórica de manejo o soy un absoluto fracaso que no sirvo para nada, que cómo se me ocurre? Sí. ¿Ok? Entonces, al hablarlo y contarlo a nosotros mismos, el dividir eso es importante. Y luego tratarnos un poco con compasión y ajustar esas expectativas, porque muchas veces tenemos la expectativa, y es real, ¿verdad? No es lógica, pero es real, de que tengo la expectativa de nunca equivocarme. Y eso ni siquiera es humano. Entonces también cuestionarnos esas creencias que tenemos. Mira, Mari, ¿de verdad crees, de verdad esperas nunca equivocarte? Imposible. ¿Verdad? Y es una expectativa real. Entonces también empezar a cuestionarnos. El error es parte de nuestra humanidad. Entonces, si esperamos a nunca cometer errores, eso no va a pasar. O esperar a nunca sentir vergüenza. ¿Y cómo podemos hacer, doctora, para poder sentirnos con más confianza, con mayor seguridad? ¿Qué ejercicios podemos poner en práctica para lograrlo? Ok, aquí puede ser vivir exponiéndonos, ¿verdad? Y a esto me refiero con, voy a hacer cosas chiquititas que me den vergüenza, pequeñitas. Mira, voy a ir al banco, a la caja, si eso es lo que me da vergüenza. Entonces voy a ir y pregunto. Voy a ir al cajero y le voy a preguntar que si me puede dar el precio de este producto, ¿verdad? Y me voy exponiendo a esas situaciones que me dan vergüenza. Eso me va a ayudar mucho a lidiarlo. Y dijiste también algo muy importante, el hacerlo con vergüenza o el hacerlo con miedo. Si esperamos nunca tener vergüenza, si esperamos nunca tener miedo, si esperamos estar 100% seguras de lo que vamos a hacer, eso no va a pasar. No va a suceder. Y no es requisito para hacerlo, porque yo puedo hacerlo con vergüenza, lo puedo hacer con un poquito de miedo. Entonces, es incómodo, ¿verdad? Pero es una manera, porque si no nos quedamos precisamente en lo que vos decías, en la inacción. Eso nunca
nunca va a suceder. Entonces, si me quedo esperándolo, nunca voy a hacer esas cosas que para mí son importantes y que al final del día es lo que hace feliz nuestro corazoncito, ¿verdad? Claro. Ajá. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si una persona llega y dice, ok, voy a enfrentarme a esta situación con todo el miedo del mundo, Ajá. y resulta que las cosas no salen tan bien? Entonces, ¿cómo Ajá. nos enfrentamos y no nos decimos, ay, yo tenía razón, no tenía que haber hecho nada? Claro, eso es muy común. Por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando uno va para un examen importante y uno sale del examen y dice, mira, no era para tanto. Está más fácil de lo que yo esperaba, ¿verdad? Cuando evitamos hacer las cosas, nunca llegamos ahí. Una posibilidad es, mira, lo hice súper bien y no fue necesario. ¿Puedo fallar? Por supuesto que sí, porque es humano. Pero si yo no me expongo y lo hago, tampoco voy a saber qué es lo que tengo que aprender para en un próximo intento que sí me salga. Entonces, yo no sé qué habilidades voy a tener, yo no sé qué es lo que necesito aprender, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces siempre me va a quedar como ese fantasma de, es que es muy difícil, es que yo no podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que las cosas no salgan como queremos, ¿verdad? Es una posibilidad. Doctora, le agradecemos mucho por habernos acompañado, Encantada. muy amable. Ella es la psicóloga Erika García. Gracias. Encantada. Muy amable. Lindo día. Seguimos, Rafa. Los malos manejos de bienes durante o después del divorcio podrían implicar que las cosas se pongan un poco más complicadas de lo usual. Pero ¿qué pasa cuando una persona empieza a comprar bienes y los pone a nombre de de un tercero, ¿verdad? De sus papás o de sus hermanos. Bueno, doña Benigna Baltodano es abogada y nos va a dar las recomendaciones. Doña Benigna, muchas veces cuando están en un proceso de divorcio empiezan a cambiar las cosas que se habían comprado durante el matrimonio a nombre de alguna sociedad, del hermano o de la mamá. ¿Qué pasa en esos casos? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Rafa, por la invitación, y para aperturar este tema quiero dejar claro tal vez algún punto que es necesario que se conozca. Muchas veces cuando tratamos temas de estos legales, la gente pregunta ¿de dónde viene la norma para que yo pueda hacer X o Y de algo que está pasando en el proceso de divorcio? Esto que está aquí es el Código de Familia y es la norma de fondo, es decir, donde vienen todas estas reglas que vamos a hablar hoy. Y esta que viene aquí, esto que está aquí es el Código Procesal, es decir, nos da los pasos de qué tenemos que hacer. Las reglas del juego. Sí, qué tenemos que hacer en el juzgado. Ok. ¿Qué pasa si yo estoy casada, no me he divorciado y resulta que una persona empieza a distraer bienes? Bueno, lo primero es saber si está realmente pasando eso, porque cuando usted está casado con alguien, usted puede disponer de los bienes. Eso es lo que nos dice el derecho. Por ejemplo, usted tiene una casa, usted tiene un carro, su señora también tiene un carro y tiene una casa. Resulta que su señora dice, bueno, voy a vender ese carro para comprarme un carro más grande o un carro más nuevo. En esa situación todo está bien, no está pasando nada. Pero en el momento que hay conflictos y empiezan a moverse las propiedades, sabiendo que hay un conflicto, es donde se prenden las alarmas. Entonces, lo primero es tener un indicio, ¿ok? ¿Qué pasa con esa situación? Que cuando se llegue al divorcio, si ya se han distribuido los bienes de esa forma, pues hay que pedirle al juez primero que haga esa investigación, que anote los bienes en el divorcio y que obviamente se tenga que devolver si hubo un fraude, una simulación en este caso. Usted ahora decía que uno tiene que investigar que eso esté sucediendo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se puede descubrir que existen bienes de una persona, ¿verdad?, que intenta ocultar de alguna manera? Ok, esa es una pregunta muy interesante porque la gente casi nunca hace ese tipo de investigación. Normalmente buscan a un profesional para que haga un estudio registral y también haga, digamos, una búsqueda a través de temas de sociedades para ver si esos bienes se han distraído hacia una sociedad. Entonces, lo primero es acompañarse de un profesional que haga la investigación para ver cuál ha sido el camino o el traspaso de esos bienes y a dónde están actualmente. ¿Por qué? Porque si usted ya tiene esa duda y está separado de esta persona y no ha llegado al divorcio, pues hay que empezar a investigar. Claro. ¿Qué consecuencias reales tiene vivir con una persona con quien usted tuvo una relación, pero nunca se divorciaron? Nada más, cada quien por su lado, pero siguen legalmente casados. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, hay varias. La primera es, si usted rehace su vida con otra persona, digamos una mujer, rehace su vida con otra persona y tiene un bebé, ese bebé puede que salga con los apellidos de ese primer esposo. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Es decir, hay como una situación de estado porque está todavía casada. Entonces hay que empezar a hacer por una impugnación y un montón de temas. Con respecto a los bienes, en el momento que usted se separa de la persona, usted
tiene que indicar en qué fecha fue que se separó, porque todos los bienes adquiridos después de esa fecha de la separación son de la persona. No, ya no están dentro de esa ganancialidad de ese matrimonio que todavía existe. Entonces hay que tener muy claro en qué momento me separo, claro, para poder explicárselo al juez. Entonces, ¿qué mecanismos existen para dejar claro durante el matrimonio, verdad, sin necesidad de llegar al divorcio, que eso es suyo y lo otro es mío? ¿Cómo se establece eso? Bueno, aquí hay un tema muy interesante porque la gente cuando escucha la palabra capitulaciones se puede hasta sentir ofendida. Puede decir, bueno, es que usted se va a casar conmigo, pero ya me quiere poner a firmar un papel para que diga que esto es suyo y esto es mío. Pero resulta que las capitulaciones no solamente se pueden dar antes del matrimonio, sino durante el matrimonio. Puede ser que usted y yo tengamos una relación de 5 años de casados y ya con una relación madura decidamos hacer un contrato, un contrato, unas capitulaciones matrimoniales donde decidamos que a partir de esta fecha yo voy a hacer esta empresa, entonces lo que se genere esta empresa es mío, yo voy a comprar esta propiedad, va a ser mía, y eso es un contrato, digamos, donde estamos acordando. Puede ser que también hagamos un contrato normal, ¿verdad?, en escritura pública, o las capitulaciones. Qué difícil decir eso, doña Benigna, ¿verdad? Porque, a ver, mencionarlo aquí suena muy fácil, pero cuando ya uno lo tiene que hablar con la pareja, pues duele un poco en el corazón, claro, porque tal vez alguna de las partes se sienta traicionada y va a decir, no, pues esta parece J-Lo, ¿verdad? Exacto, que antes de casarse pone ese tipo de cosas. ¿Cómo se conversa eso con la pareja para llegar a buenos términos? Usted habla de un nivel de madurez importante, pero ¿y si no existe? Bueno, si no existe, siempre va a haber conflicto, y el conflicto lo va a resolver un juez. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque resulta que usted puede ser un esposo maravilloso, pero muy mal administrador. Entonces empieza a hacer mal manejo de los bienes. Entonces su esposa podría ir a interponer una liquidación anticipada de bienes para poder resguardar ese patrimonio que han venido construyendo. Son temas muy sensibles, muy duros, porque cuando nosotros nos casamos o tenemos una relación de pareja, tenemos que ser conscientes de que esto es una empresa, en el buen sentido de la palabra, y estamos construyendo, claro, esa empresa. Entonces tenemos que verla también de esa manera. Si tenemos bienes, también tenemos que buscar cómo cuidarlos. Y es ahí, por eso hablo de la madurez. Usted ve estos artistas multimillonarios, se aman, pero ellos tienen muy claro que tienen que hacer ese orden con sus propiedades. Más o menos, porque se divorcia muy rápido, doña Benigna. Se divorcia muy rápido, pero ya tiene sus bienes asegurados. ¿Verdad? Que es que también es importante asegurar su capital. Supongamos que hay un matrimonio y que dentro de ese matrimonio hay una pareja de hijos. Este matrimonio se separa, ojo, no se divorcia, se separa, y el papá o la mamá tienen una nueva relación y nace un nuevo hijo. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo impacta los derechos de los niños sobre los bienes, digamos, que siguen pendientes de repartir? Ok. Esta pregunta es muy interesante porque voy a hablarle de una situación, digamos, una situación de... común. Sí, algo así. Digamos que usted ya tiene sus 2 hijos, se separa, la señora se va, se encuentra una nueva pareja y tiene sus hijos, y todo bien. Este señor, con esa nueva pareja, aparte de los 2 hijos que ya tenía con la primera, tiene 2 hijos más. Pero nunca arreglaron el tema de la casa. Entonces, usted como hijo, por decirlo así, usted como hijo, dice, bueno, yo vivo aquí con mi mamá en esta casa que mi papá nos dio. Ya mi papá hizo su vida con otra pareja, tiene otros hijos. Pero resulta que papá se murió. Entonces, entran los herederos, ¿verdad?, sus hermanos nuevos, más ustedes, que son los hijos que venían del primer matrimonio, y todos, por ser hijos, pues tienen derecho a heredar la parte que le toca a papá. Pero a veces es muy doloroso, ¿por qué? Porque hay hijos de estos segundos compromisos. Segundas nupcias. Ajá, de estos segundos compromisos, que vienen a pedir un derecho sobre esa casa que tal vez era de la primera esposa. Entonces, es ahí donde se vuelve un poco tedioso en el proceso sucesorio. Pero sí tienen derecho a pedir, obviamente. Y a los que vivían ahí no hay nada que los resguarde, digamos, que digan, yo viví aquí tantos años, o sea, ya esto es que eso es lo doloroso, han pasado 15 años porque aquí. Cuando usted pone en orden, cuando usted se separa y pone en orden esos bienes, y usted dice, bueno, ya me separé de usted, esta casa le queda a usted y a mis primeros hijos, y todo bien, y ahora yo hago mi vida y tengo mis nuevos hijos. Entonces, cuando papá se muere, ya no tienen los hijos de esta segunda relación, ya no tienen que ir a buscar esa casa, porque ya papá la puso en orden. Entonces, los hijos del primer matrimonio pues ya están disfrutando de ese bien normal y corriente. Esto es lo que pasaría, digamos, que usted va a meter a todos los hijos en un solo saco, claro, y esos hijos se van a disfrutar también esa parte de la Licenciada, entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para que los nuevos hijos, digamos, no queden en desventaja frente a los anteriores que, como dice usted, ya les dejaron la casa y ahí viven con la mamá? Así es. Bueno, lo primero es divorciarse. Divórciese, porque si usted se va a separar y va a dejar ese enredo, lo primero,
que tiene que hacer es divorciarse para poner eso. Si no se va a divorciar, pues entonces haga la liquidación anticipada de bienes. Si no va a hacer la liquidación anticipada de bienes, pues haga un testamento y diga qué le toca a cada quien, para que así pueda después distribuirse, porque los hijos siempre van a tener derecho. ¿De quién es realmente la casa o el carro, digamos, que fueron comprados después de la separación, pero mientras estamos en el divorcio? Ok, la ley nos dice que cuando usted se separa, usted ya deja de vivir en esa casa, todo lo que usted compre después de esa separación es suyo. Entonces puede ser que usted se separe, usted se casó en el 2023, se separa en el 2024 y se compra un carro en el 2025. Si usted logra demostrar que es cierto que usted en el 2025 ya no estaba con esa persona, todos esos bienes a partir del 2025 son suyos, no entran en los derechos gananciales. Aunque no esté divorciado. Aunque no esté divorciado. Pero, no esté divorciado, porque usted puede probarlo por muchos medios, testigos, documentos, mensajes, inclusive hacer una liquidación anticipada de bienes. El voucher de lo que compró. Pero entonces, doña Benigna, ¿cómo uno podría proteger sus nuevas adquisiciones, digamos, para evitar conflictos con una expareja? Bueno, cuando usted me dice proteger en ese sentido y todavía está casado, la única forma de protegerlo es teniendo claro el momento de la separación. Voy a poner un ejemplo. Resulta que usted, cuando va a solicitar finalmente el divorcio, usted dice, yo me separé en el 2024. Y yo me compré un carro en el 2025. Resulta que la otra pareja llega y dice, no es cierto, señor juez, él estuvo conmigo hasta el 2025, ese carro también entra dentro de estos derechos gananciales. Entonces, ¿cómo puede usted demostrar eso? Solo si usted ha sido ordenado en hacer todos los actos preparatorios, que haya testigos que puedan decir que sí, que usted se separó en el 2024, que haya mensajes, conversaciones donde usted salió, o sea, cosas que demuestren que realmente usted no vivió con esa persona, porque hay muchas personas que pueden hacer eso, decirle al juez, no es cierto, él vive conmigo desde el 2025, entonces, situaciones para resolverlos, vuelvo y repito, primero, pues hacer la disolución del vínculo, segundo, si no lo van a hacer, entonces la liquidación anticipada de bienes, que el Código de Familia en el artículo 41 así lo estipula. Benigna Baltodano es abogada, muchas gracias por Mucho gusto. acompañarnos esta Un mañana, placer. muy amable. Gracias.